Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. Bueno, tal como les comentábamos al inicio del programa, según información recopilada por la Universidad de la Frontera, hay una desigualdad de médicos especialistas si se compara a Santiago con el resto de las regiones, mientras en la capital, por ejemplo, hay 22.740 especialistas, en Tarapacá, Magallanes y Aysén, oye, mira la diferencia, 200. Mientras tanto, el Ministerio de Salud reactivó la campaña de vacunación bivalente en grupos de alto riesgo contra el COVID-19 por un aumento del 91% de casos semanales. Ya, está en línea con nosotros ahora la doctora May Chomalí, magíster en epidemiología y directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, a quien le damos la bienvenida al programa. Doctora, buen día. Buen día. Muy buenos días, Andrea y Antonio, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Oiga, doctora, partamos con el COVID. ¿Qué está pasando con el COVID? Hay una, disculpe, no sé cómo decírselo, rebrote o ¿qué está pasando? No, o sea, lo que pasa es que esto va a pasar muchas veces, porque esta es una enfermedad que ha tomado una característica endémica, digamos, o sea, que es una cantidad de casos que van a subir y después van a bajar, van a subir y van a bajar. Es lo mismo que pasa con todos los otros virus respiratorios, ¿no? Entonces se está tornando en un virus respiratorio más que va a ir afectando a la población y que, bueno, cuando aumentan se llaman a vacunar, porque lo único importante de estas enfermedades virales es que los casos sean leves para que no saturen las camas críticas, que fue lo que nos pasó con la primera y la segunda ola antes de que se vacunara y que los casos fueran menos graves y efectivamente tuviéramos menor morbilidad y menor letalidad de la enfermedad. Oiga, doctora, yo esta semana, disculpe, andaba un poco averiado, entonces entre los resguardos me hice el test, digamos, y comenté acá temprano, porque me lo sugirieron, comenté acá temprano, porque como no se me había pasado, comenté acá temprano que lo hice sin miedo, lo dije hoy día aquí en el programa. No sé si lo dije bien o no desde la perspectiva de lo que tienen que hacer las personas, pero ese miedo inicial que teníamos con el COVID, a mí al menos se me quita un poco con las vacunas y todo eso, no sé qué. Es un comentario pregunta, no sé cómo decírselo, digamos, pero fue real, digamos. No, está bien, pero yo creo que, yo creo que uno tiene que ir tomando cierta responsabilidad. Antes de COVID, digamos, nadie cuando tenía síntomas respiratorios, nadie se hacía un test viral si tenía un adenovirus o tenía, claro. un virus influenza, nadie se estaba haciendo test. Y salíamos y no usábamos mascarilla y contagiábamos a todo el mundo, pero, digamos, no pasaba nada. Entonces yo creo que ahora lo responsable es que si uno tiene síntomas respiratorios, se ponga una mascarilla y siga su vida normal. La idea es no propagar lo más posible el virus. No, pero, o sea, no hay que seguir estando, no es necesario seguir haciendo ese test, creo yo. ¿No? Entonces, ¿usted cree que cuáles serían como las 2 o 3 indicaciones importantes a dar? O sea, primero hay que estar como tranquilo, esto va a ser normal, es parte de, hay que vacunarse con la bivalente. No sé si nos puede dar algunas de las recomendaciones para pasar al otro tema. A ver, yo creo que las recomendaciones son vacunarse en los momentos en que la autoridad sanitaria está solicitando las vacunas y tener su calendario de vacunación al día. No solamente COVID, sino que también influenza, sobre todo en la población de mayor riesgo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, sobre todo los crónicos pulmonares, etcétera. Ese es punto 1, digamos, mantener sus vacunas al día. Y la segunda recomendación es que si uno está con síntomas de respiratorio y tiene que salir de su casa, use mascarilla en el metro, en la movilización pública, en los lugares de trabajo, etcétera. Bueno, obviamente que el lavado de manos, todas esas cosas más básicas, ¿no? Pero usemos mascarillas, seamos más educados en ese sentido de no estar recibiendo los virus. Tanto la disminución de la percepción de riesgo, yo que movilizo en metro, la gente está tosiendo en el metro, digamos. O sea, hay algunas personas con mascarilla, pero deberíamos haber aprendido del uso de la mascarilla cuando tenemos síntomas respiratorios. Estamos conversando, ustedes escuchan a la doctora May Chomalí, magíster en epidemiología y directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud. Oiga, doctora Chomalí, hablemos de esto. Qué impresionante la cifra entre los especialistas de regiones y lo de, bueno, me imagino que la región metropolitana. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, este es un tema que nos ha venido acompañando en nuestro país por muchos años.
la inequidad de la distribución de los especialistas es algo que se conoce, y las autoridades han tomado diversas medidas que no han dado los resultados que se esperaban, como por ejemplo que todos los programas de formación son financiados por el Ministerio de Salud, pero con que tienen que ir a devolver al lugar donde el Ministerio de Salud considera que es necesario, a devolver digamos, por el doble del tiempo que demora prepararse la especialidad de acción. Cosa que no está pasando. No está pasando, habría que preguntarse por qué. Existen muchas teorías, pero tenemos que partir de la base de que todavía la cantidad de especialidades es insuficiente. O sea, claro, si fuera suficiente no tendríamos los tiempos de espera que tenemos en muchas especialidades, no solamente en la región metropolitana, sino que también afuera. Pero hay varias cosas que influyen en esto. O sea, nuestro país ha tenido un discurso del especialista por muchos años, y la gente cree que si no lo ve el especialista no está bien, digamos. No, me vio un médico general nomás, entonces no, en el área privada me duele la cabeza, voy al neurólogo, etcétera. Creo que es algo que tenemos que ir cambiando la cultura y usar más la medicina familiar, etcétera. El otro tema... Sí, dígame, no, lo escucho. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema es que efectivamente los médicos cuando se van a regiones es, por ejemplo, el único cirujano vascular que existe en el hospital. Y un médico está formado para trabajar en equipo, con otro cirujano vascular, con quien comentar los casos, con quien tomar decisiones. Se frustran porque no tienen la prótesis que necesitan, con la cual aprendieron a hacer cirugía vascular, y así sucesivamente pasan todas las especialidades. Preguntémonos cuántos de estos especialistas que se fueron a devolver su año, se devolvieron, o sea, fueron incluso capaces de pagar lo que el Estado les cobra por no hacer este ciclo de destinación, y se devuelven por la frustración que les significa de no tener el equipamiento, de estar solo como especialista en una región, y van a ser, digamos, cirujano vascular para tratar solo varices. O sea, entendamos que lo formamos para hacer bypass y le pedimos que hagan solamente varices. Entonces, o hay un problema de formación, porque en regiones no se necesita eso, o no estamos dando las condiciones para que este especialista pueda ejercer lo que aprendió. Ahora, eso es una cosa súper clave con respecto al tema del especialista, ¿no? Esta idea de una medicina que finalmente, o un sistema de salud que está pensado para el enfermo, cuando debiéramos de estar pensando siempre que la prevención es lo más relevante para no tener que llegar al especialista. Esa es una cosa. No sé cuánto eso es de cultural también. Y lo otro es si estamos utilizando la tecnología, porque efectivamente a lo mejor como el especialista es el último ratio, no es el que atiende en urgencia, por lo tanto, quizás hay algún tiempo y uno puede hacer cosas remotas, en fin, no sé, arreglarnos también con los que hay, de manera que sean más eficientes también. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que una cosa es el déficit y por qué se produce este déficit, y tú tienes toda la razón, y esto es algo que es absolutamente cultural, pero es una cultura que nosotros hemos ido generando como sector, de que el especialista es el importante aquí, porque no hemos puesto foco en la prevención, no hemos puesto foco en digamos, en el médico de familia, no hemos puesto foco donde debería realmente estar. Tenemos la cultura de la especialidad. Y si no eres especialista, no eres no fuiste especialista. O sea, entendamos que hay una valoración social del especialista que está por sobre lo que ocurre en muchos países desarrollados. Eso es un tema, el déficit. ¿Y cómo solucionamos ese déficit? En una bicicleta a dos velocidades, porque efectivamente tenemos que resolver formando más especialidades, que ahí hay otro tema, digamos, las capacidades que tienen las instituciones para formar especialistas, y otro tema es que hay algunas especialidades que nadie quiere hacer. Se mezclan, digamos, muchas cosas. Y cómo resolvemos, mientras eso ocurre, cómo resolvemos la falta de especialidades.
experiencias en telemedicina, por ejemplo, son buenísimas en términos de el acceso a especialistas, pero en una interconsulta, no directamente con el paciente, sino que apoyando a los médicos de atención primaria para resolver casos que ellos no se sienten con las competencias para resolver. Eso es mucho más rápido a que el paciente vaya al especialista con muchos mejores resultados. Eso es lo que hace Hospital Digital, lo que hacen muchos hospitales en términos de tener especialistas que apoyan las decisiones de los médicos de atención primaria. Bueno, todo lo que signifique atención remota mejora sustancialmente el acceso a los especialistas. Y la otra cosa que ocurre que resuelve el problema de que los especialistas no se quieren ir a regiones porque no tienen con quién conversar, etcétera, son estos operativos que se hacen, pero no en forma de operativo porque ahora tengo el problema, sino que estas cosas se pueden programar. Es decir, mira, va a ir un equipo completo, digamos, de especialistas una vez cada 2 meses y tenemos a todos los pacientes listos, estudiados, los operan y se vuelven. Esas cosas también, digamos, también se hacen, se han hecho, pero como en forma incidental, no en un modelo de atención. Entonces, apoyo de preparación de casos en el nivel local y después que en vez de que todos los pacientes tengan que venir a Santiago, por ejemplo, a hacer operativos, porque gran parte de esa atención se puede hacer en forma remota. Entonces, pero obviamente, digamos que es de vestir un santo para vestir otro, porque claro, también existe déficit de especialidades acá. Pero yo te pregunto, ¿cuántos médicos especialistas están haciendo turnos de urgencia, por ejemplo? Deberían estar haciendo su especialidad y deberíamos formar más urgenciólogos. ¿Cuántos médicos especialistas están haciendo otro tipo de tareas que no son para lo que ellos fueron formados? Entonces, realmente hay déficit, hay inequidad en la distribución regional, pero también hay que mirar qué es lo que están haciendo. O sea, hay muchos especialistas que están en el ámbito privado haciendo atención primaria, que la señora le duele el estómago, que la señora le duele la garganta y van al otorrino. O sea, ese doctor debería estar operando problemas de hipoacusia, debería estar, no sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Perfectamente. Hay una subutilización de esas capacidades. Muy interesante escuchar a la doctora Chomalí. Queremos darle las gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, más dando cuenta de una realidad que se está viviendo en una parte importante del país. Que tenga muy buen día, doctora Chomalí, muy amable. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. La doctora Chomalí es magíster en epidemiología y directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud.